Muy buenas noches, familia salesiana, y todas las personas que nos acompañan desde sus hogares a través de nuestra página de Facebook. En el marco de celebrar los 200 años de la independencia de nuestro querido Perú, traemos a la memoria la historia de nuestro carisma salesiano. Como sabemos, el mes pasado iniciamos nuestro ciclo de conferencias titulado Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía. Y hoy, en esta segunda fecha, tenemos como tema el Padre Carlos Pane, 130 años de presencia salesiana en el Perú. Contamos con la presencia del magíster David Franco Córdoba, un gran amigo de nuestra casa y salesiano de corazón, quien ha realizado diferentes investigaciones sobre nuestra familia salesiana. Recordemos que tendremos dos momentos. El primero, de exposición, y el segundo para realizar preguntas que pueden escribir a través de los comentarios del Facebook. Sin más, damos inicio a nuestra conferencia y le cedemos la palabra a nuestro amigo David Franco. Bien, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación y también muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta segunda sesión del ciclo de conferencias Historia Salesiana, Maestra de Ciudadanía. Como bien ya se indicó en la presentación de esta segunda sesión, hoy día nos corresponde conocer la vida de un sacerdote salesiano cuya labor y experiencia va a ser la columna vertebral del posterior desarrollo de los salesianos e incluso también de las hijas de María Auxiliadora en el Perú. Y me refiero al padre Carlos Pane. Vamos a conocer detalles de su vida, de su obra y sobre todo de la labor que desempeñó en el Perú, país al que dedicó la mayor parte de su trayectoria de vida. El padre Pane es recordado por una serie de aportes. De hecho, el más recordado de ellos es el de haber sido el principal impulsor de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora. De hecho, recordarán ustedes que en la sesión anterior lo mencionamos justamente como el gran impulsor de esta obra que, como conocen bien ustedes, acaba de ser declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Justamente ahí estoy proyectando el relieve de su imagen que se encuentra en el ingreso de la Basílica de María Auxiliadora, ¿no? Y donde se sintetiza justamente el aporte que él realizó al respecto. También mencionamos en la sesión anterior de que el padre Pane es el único personaje que hasta la fecha tiene el honor de estar enterrado en la Basílica de María Auxiliadora. Sin embargo, este rol que cumplió Pane no fue el único. Vamos a ver que el padre Pane va a también desempeñar una serie de tareas importantísimas en nuestro país. Antes de pasar a verlas, aquí justamente tenemos su fotografía. De hecho, es la última que se le tomó pocos meses antes de su muerte en el año 1923. ¿Por qué es importante conocer la vida y la obra del padre Carlos Pane para nosotros, miembros de la familia salesiana en el Perú? Bueno, en primer lugar porque el padre Pane a través de su vida y su obra nos conecta con las fuentes mismas del carisma salesiano. Recordemos que, y como veremos también en esta exposición, él fue alumno del propio Don Bosco en el oratorio de Baldoco. Él llegó justamente allí en el año 1871, cuando él tenía solamente 15 años de edad. Y el propio Don Bosco lo recibe y va a ser justamente su maestro. Y de él va a aprender la esencia de lo que significó para él ser salesiano. Entonces, el haber crecido en el corazón mismo, en la misma casa matriz de la familia salesiana, es lo que de algún modo
nos permite señalar que el padre Pane justamente es un vínculo con las raíces mismas del carisma. Otro aspecto importante es que él va a ser fundador de la presencia salesiana en el Perú. Él integró esta célebre expedición de 9 hijas de María Auxiliadora y 3 salesianos que partieron desde Turín en agosto de 1891, atravesaron Europa y en el Atlántico se embarcaron rumbo a América. Y después de algunas semanas de travesía, llegaron al Callao el 28 de septiembre de 1891, marcando el inicio de la obra de Don Bosco en el Perú. Por eso es que podemos afirmar de que el padre Pane, en efecto, va a ser fundador, o en todo caso, uno de los fundadores junto a las 9 hijas de María Auxiliadora que lo acompañaron en esta misión. Un tercer aspecto importante para destacar de la vida del padre Pane es que él fue maestro de Monseñor Octavio Ortiz Arrieta. Nosotros sabemos de que Octavio Ortiz es la principal figura de santidad que tiene la familia salesiana en el Perú hoy. De hecho, los salesianos vienen encauzando dos propuestas, dos causas de santidad en la actualidad, ¿no? De entre los salesianos que trabajaron en el Perú, y es la del misionero Luis Bola, que trabajó durante varias décadas entre los Achuar del Perú y Ecuador, y el monseñor Octavio Ortiz Arrieta, que fue obispo de Chachapoyas, fue el primer sacerdote salesiano, el primer también obispo salesiano del Perú, y actualmente es el que se encuentra un poco más, digamos, en progreso en este camino hacia los altares, ¿no? Él actualmente tiene el rango, si se quiere así, de venerable, ¿no? Y estamos a la espera de milagro para que pueda convertirse en beato. Bueno, esta figura de la santidad salesiana no podría haberse gestado sin el apoyo y la formación del padre Carlos Pane, pues Pane será el maestro de Octavio Ortiz en el RIMAC, cuando Ortiz era solamente un muchachito de 13 años que buscaba entrar como alumno en la Escuela de Artes y Oficios que los salesianos tenían en este barrio de Lima. Entonces, Pane será quien lo acogió, quien de alguna manera encauzó sus primeros momentos de vocación, y va a tener después el orgullo de verlo ya convertirse no solo en sacerdote, sino incluso en obispo, ya pocos meses antes de su muerte, ¿no? Un cuarto aspecto que nos permite comprender la importancia del padre Pane es su condición de creador del pan del alma. Todos los que de alguna manera hemos frecuentado en algún momento la parroquia de María Auxiliadora y la Basílica de María Auxiliadora, hemos recibido este pequeño semanario que es un díptico, ¿no? Pero que tiene un mérito. Es el semanario en circulación más antiguo del Perú, entre los que están actualmente en vigencia, obviamente, ¿no? Este semanario, El Pan del Alma, comenzó a circular en el año 1904 y su fundador fue el padre Pane, ¿no? Entonces, su aporte no solamente se enmarca en lo pastoral, no solamente se enmarca en lo institucional, no solamente se enmarca en lo educativo y en lo arquitectónico, como vemos en unos momentos, sino también incluso es una figura en la historia de la prensa peruana, ¿no? Por este aporte a justamente la prensa católica, fundamentalmente, de la cual el Pan del Alma es un hito y del cual los miembros de la familia salesiana nos sentimos muy orgullosos que en estos más de 117 años que tiene vigencia, aún se mantenga en circulación. Un quinto aspecto que también nos va a permitir comprender la importancia del padre Pane es su condición de fundador del Colegio Salesiano de Lima, actualmente llamado el Colegio Salesiano San Francisco de Sales, ¿no? Que es el colegio vecino justamente al de las hijas de María Auxiliadora en Breña, ¿no? Entonces, este colegio con el tiempo se convirtió, al igual que el Colegio María Auxiliadora de Breña, igual que las casas de las hijas de María Auxiliadora en todo el Perú,
se convirtió en institución emblemática de la educación en Lima, como lo es el María Auxiliadora para digamos, la población femenina, como lo es María Auxiliadora de Huancayo en su ciudad, el de Cusco en su respectiva ciudad, el de Arequipa y el de distintas ciudades del Perú. Bueno, el caso del Colegio Salesiano es también importante para la ciudad de Lima. Es uno de los grandes colegios religiosos de nuestra ciudad. Y el padre Pane fue su fundador. Entonces, también va a tener una contribución en la historia de la educación peruana. Y el sexto aspecto es el que ya conocemos, y quizás el que lo ha hecho más conocido, ¿no? El padre Pane como promotor de la construcción de la Basílica de María Auxiliadora. Bien, entonces esos 6 aspectos creo que de algún modo sintetizan lo que vamos a ver en los siguientes minutos, ¿no? Y a cierto modo ya nos han presentado por qué es importante conocer a un personaje de esta magnitud. La vida del padre Pane, como la vida de muchos personajes del pasado, se pueden conocer a partir de las fuentes históricas, ¿no? Entonces, los historiadores justamente nos dedicamos a la reconstrucción del pasado a partir de documentos. Y la vida del padre Pane no es la excepción. La vida del padre Pane está sintetizada en fotografías, documentos manuscritos, que se encuentran en los archivos de la congregación salesiana. De hecho, ahí tenemos unas fotografías de su testamento, ¿no? Que dio pocos días antes de morir en Lima en 1923. Y en ese testamento, él dejó datos de cuándo nació, quiénes fueron sus padres, y distintos datos que hoy día nos permiten reconstruir la vida de este salesiano. Obviamente el testamento no es la única fuente que podemos tener para reconstruir su vida. Tenemos también testimonios de personas que lo conocieron, documentos administrativos de la propia congregación, e incluso algunos eventos que vinculan directamente también su vida y su obra con la propia historia de las hijas de María Auxiliadora, como veremos en unos minutos. Esta línea de tiempo que tenemos aquí sintetiza la vida del padre Pane. Vemos de que arranca en 1856, que es el año en que él nace, ¿no? En el norte de Italia, en el Piamonte, y termina en 1923, que es el año en que él muere en Lima. Estamos hablando de una vida que atraviesa varias décadas y que se desarrolla fundamentalmente en 3 países. Se va a desarrollar en Italia, ¿no? En sus primeros años. Se va a desarrollar también una parte importante en España, porque el padre Pane no solo fue fundador de la obra salesiana en el Perú, él también fue fundador de la obra salesiana en España, ¿no? Previamente a su arribo al país. Pero digamos, la parte más importante, más prolongada incluso de su vida, la va a tener en nuestro país, en el Perú. De hecho, en la línea de tiempo tenemos en la parte de abajo como unas barritas de colores, ¿no? La que está en un color más o menos verdoso, gris, entre verde y gris, es la etapa en que el padre Pane está en Italia, ¿no? La franja amarilla es la que corresponde a sus años en España, y la franja roja es la que corresponde a sus años en el Perú. Y ahí se nos marcan una serie de hitos importantes, ¿no? Ya le hemos dicho, nace en 1856, en una época donde Italia, como la conocemos hoy, propiamente no existía, ¿no? En esa época lo que hoy es Italia era un conjunto de estados, un conjunto de reinos, ¿no? Que después van a unificarse en un proceso que justamente se va a llamar la unificación italiana, ¿no? Y ese era el proceso histórico que se desarrollaba mientras el padre Pane vivía, ¿no? Y él va a ser testigo de ese proceso. De hecho, él va a nacer con una nacionalidad que es la piamontesa, y va a, después, con el paso del tiempo, a asumir la nacionalidad italiana, porque su país queda fusionado en esta nueva entidad estatal, en esta nueva entidad nacional, que es la Italia moderna, que existe hasta el día de hoy. Ahí lo vemos, en 1871 ingresa al Oratorio Salesiano de Turín, y él va a recordar después de que él llegó justamente en el mes de agosto, el mismo día en que se celebraba el tricentenario de la canonización de Santa Rosa de Lima, ¿no? Y por eso
La figura de Santa Rosa va a estar muy presente en su formación y va a ser una especie de prefiguración del rol que él tendría después, porque Lima sería la ciudad en la que él dedicaría gran parte de su trabajo. En el año 1873, ya después de haber conocido a los salesianos, de haber visto a Don Bosco y de conocer lo que implicaba la vocación religiosa, él decide ingresar como novicio, ya para ser en un futuro un sacerdote salesiano. Y tras algunos años de formación, en 1876 ya va a realizar su profesión perpetua, ¿no? O sea, ya toma la decisión y se compromete a dedicarse para siempre a la vida religiosa. Consagra su vida al Señor. Y en 1879 es ordenado sacerdote. Todo esto ocurre en Italia, ¿no? Y mientras tanto, en el Perú iban transcurriendo otras cosas, ¿no? Mientras el padre Pane era ordenado sacerdote, 1879 es el año en que estalla la guerra con Chile, ¿no? Él recibiría seguramente noticias lejanas de lo que ocurría en Sudamérica, de lo que ocurría en el Perú, sin saber de que ese país sería su destino en pocos años. Al poco tiempo de que es ordenado sacerdote, es enviado a su primera misión, que es ser fundador de la primera casa salesiana en España. Pero en este camino el padre Pane había experimentado algunos tropiezos. Cuando todavía era un clérigo, cuando todavía no había sido ordenado sacerdote, el padre Pane recibió otra misión previa. Él había sido elegido por Don Bosco para fundar o para integrar una misión misionera, perdón, disculpen la redundancia, una expedición misionera rumbo a Argentina, rumbo a Buenos Aires. Y él, feliz, contento de que había sido elegido por Don Bosco para esta expedición misionera, y junto a salesianos importantes, ¿no? Como el padre José Vespignani, que después sería inspector en Argentina, junto a el padre Costamaña, que después sería obispo, ¿no? Junto con ellos iba a integrar esta expedición. Entonces, previo a embarcarse en Génova, rumbo a Argentina, que iba a ser el país en el que seguramente iba a dedicar toda su vida, como muchos de los que integraron esa expedición, decide Don Bosco enviarlos previamente a Roma para que saluden al Papa, ¿no? Y para que también el Papa los bendiga en este camino de misioneros que iban a emprender. Viaja a Roma junto con sus compañeros, y esa expedición también estaba integrada por religiosas de las Hijas de María Auxiliadora. Y en Roma se encuentra con ellas, y también va a encontrarse con Madre María Mazzarello, ¿no? La cofundadora del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, ¿no? Entonces, en Roma visitan al Papa, el Papa los recibe, les da la bendición, y antes de embarcarse rumbo a América, deciden pues recorrer la ciudad. Todo esto lo conocemos porque está en las propias memorias biográficas de Don Bosco, ¿no? Entonces, decide recorrer la ciudad, y en ese itinerario casi turístico, digamos, por la ciudad de Roma, el padre se comienza a sentir mal, comienza a sentir escalofríos, comienza a sentir que estaba con fiebre. Sin duda el padre Pane estaba enfermo, ¿no? Y es ahí donde tiene un encuentro muy especial con Maín, ¿no? Con Madre Mazzarello. Según las memorias biográficas, Madre Mazzarello, que tenía un chal con el cual se cubría del frío, Madre Mazzarello se quita el chal a ver al joven Pane, que todavía no era sacerdote, ¿no? Tembloroso, sudoroso, ¿no? Y se lo cubre, lo cubre, ¿no? Con su chal. El padre Pane un poco avergonzado, ¿no? Sintiendo que estaba de alguna manera haciendo que Madre Mazzarello se desprendiera de un elemento que le ayudaba a protegerse del frío. Él en un primer momento, reticente, le dice: Madre Mazzarello, por favor, no se preocupe, así nomás, ¿no? Pero Madre Mazzarello dice en las memorias biográficas, ¿no? Con amable firmeza le insiste y le pide que tome el chal para cubrirse. Y le dice: por favor, vaya usted a diagnosticarse qué es lo que tiene, ¿no? Y el padre Pane, en efecto, va al hospital y
y le diagnostican pues una enfermedad más o menos grave para la época, ¿no? Que va a ser el paludismo. Entonces, eh, el padre Pane queda hospitalizado en Roma y bueno, entonces prácticamente se da cuenta de que va a perder la expedición misionera. Sus compañeros lo esperan un tiempo, pero al saber el diagnóstico, deciden emprender el viaje sin el padre Pane, ¿no? El padre Pane, que todavía no era sacerdote, ¿no? Como le digo, era un clérigo, se repone al poco tiempo, trata de darles el alcance, pero ya era muy tarde. Había perdido la expedición rumbo a América. Pane se sintió desolado, se sintió muy triste porque era pues era una misión para la cual se había preparado mucho tiempo, ¿no? No es que los superiores le decían, ya, mira, mañana te vas y sin preparación. No, había tenido meses en el cual se había dedicado al aprendizaje del español, en el cual se había dedicado al conocimiento del lugar al cual iba a ir, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta preparación Pane sintió que había sido en vano, ¿no? Se sintió sumamente mal. Don Bosco, para compensarlo, lo envió como fundador de una nueva casa en una localidad cercana a Génova, y ahí va a estar en estos años previos a su ordenación sacerdotal, ¿no? Pero él siempre va a recordar este encuentro con Madre Mazzarello, ¿no? Y de algún modo, Madre Mazzarello, con su cercanía y al insistirle que vaya a ver al médico y permitió un diagnóstico, digamos, a tiempo de la enfermedad, y permitió también que el padre Pane pudiera sobreponerse a la misma, ¿no? Entonces, es importante aquí el rol que cumplió Madre Mazzarello en este aspecto, en este momento de la vida del padre Pane. Justamente tenemos un fragmento, una página de las memorias biográficas de Don Bosco donde se relata este aspecto que les acabo de mencionar. Hace pocas semanas, la editorial salesiana publicó un pequeño librito que se llama Tan bueno como el pan, el padre Carlos Pane, constructor de la Basílica de María Auxiliadora, ¿no? Que es una adaptación de la vida del padre Pane para, para públicos de todas las edades, ¿no? Entonces es un texto ilustrado, y justamente una de las ilustraciones que se hizo para este libro es esta escena, ¿no? Este momento en el cual Madre Mazzarello se desprende de su chal para cubrir al tembloroso joven Pane, ¿no? Que estaba con los estragos de la enfermedad. Bien, entonces el padre Pane se ordena como sacerdote en 1879, y de ahí es enviado ahí recién a España, ¿no? Don Bosco lo envió a España porque, bueno, ya Pane había aprendido español para su frustrado viaje a Argentina, entonces no lo hizo, pero ya sabía el idioma, entonces lo vio como una carta importante para fundar la presencia salesiana en la península ibérica. Y bueno, existen testimonios de lo que fue la obra de Pane en España, ¿no? Tenemos cartas que se va a cursar con el padre Juan Cagliero, otro salesiano histórico muy importante, ¿no? Que nos permiten conocer la preocupación que va a tener el padre Pane por aspectos pastorales, pero también por aspectos digamos, del registro de la historia, que después le va a permitir a él tener el criterio para fundar un semanario como El Pan del Alma, cuyo objetivo era, obviamente, brindar un subsidio pastoral a la naciente comunidad salesiana del Perú, pero también servir de registro de los sucesos que iban ocurriendo en el Perú. De hecho, muchas de las investigaciones que en los últimos años se han realizado sobre la historia de los salesianos en el Perú y sobre la Basílica de María Auxiliadora han tenido como fuente principal el Pan del Alma, justamente porque el padre Carlos Pane tuvo como visión la creación de este órgano de prensa que, como les dije, es el semanario en circulación más antiguo del Perú. Y bueno, el padre Pane va a regresar posteriormente a Italia y va a acompañar a Don Bosco en los últimos momentos
en sus últimos años de vida, ¿no? De hecho, él está en Italia cuando en 1888 Don Bosco muere el 31 de enero, ¿no? Y Don Bosco va a recordar de que el último onomástico de Don Bosco, el año anterior, 1887, el 24 de junio, él le arrancó una de las últimas sonrisas a Don Bosco, ¿no? Alguno dirá, pero ¿por qué el onomástico en junio si Don Bosco nació el 16 de agosto, ¿no? Sí, lo que pasa es que en esa época celebraban muchas veces a la fiesta del santo, del cual la persona tenía el nombre, ¿no? Entonces, Don Bosco había nacido el 16 de agosto, pero él celebraba su onomástico en la fiesta de San Juan, ¿no? El 24 de junio. Entonces, los salesianos celebraban al fundador ese día, y recuerda Don Bosco que en el onomástico, el último onomástico de Don Bosco, él hizo una especie de discurso en español, ¿no? Que claro, puede parecer algo común, ¿no? Algo que quizás no es muy trascendente, pero para Don Bosco significó mucho, porque para Don Bosco ver a sus hijos hablando otros idiomas producto de su experiencia misionera era un signo de cómo ya se estaba expandiendo su obra por distintos lugares del mundo, por distintas culturas y por distintos idiomas, ¿no? Y este aprendizaje de Pane del idioma español, como ya lo mencioné también, va a ser clave para la decisión de después enviarlo al Perú. Pero esa decisión no la tomó Don Bosco porque él muere en 1888. Esa decisión ya la toma el sucesor de Don Bosco, que es Don Rúa. Justamente en la parte inferior de la línea de tiempo tenemos un poco los superiores de la congregación salesiana digamos, durante la vida del padre Pane, ¿no? Don Bosco y después Don Rúa, ¿no? Que será el que envió a la primera expedición de salesianos e hijas de María Auxiliadora al Perú. Entonces, estamos justamente conmemorando este año el 130 aniversario de la presencia de los hijos e hijas de Don Bosco en nuestro país, ¿no? Y esta historia comenzó de alguna manera con un pedido que va a hacer la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima a las autoridades de la congregación. ¿Por qué? Porque requerían la presencia de las hijas de María Auxiliadora para que asuman la dirección de un colegio que hasta el día de hoy existe en el RIMAC, que se llama el Instituto Sevilla, que se encuentra en la Alameda de los Descalzos, probablemente alguno lo conozca, ¿no? Bueno, esta institución educativa recién se iba a fundar con la donación de un empresario peruano, José Sevilla, que había dejado parte de su fortuna para la educación de jóvenes, ¿no? de jovencitas de la ciudad de Lima. Sobre todo una donación específicamente para la educación femenina, ¿no? Entonces, en la Sociedad de Beneficencia Pública dijeron, bueno, tenemos que entregar esta institución que vamos a fundar a una congregación que nos dé garantías de que va a llevar esto por un buen camino. Y entre las alternativas surgió pues el de las hijas de María Auxiliadora, ¿no? Entonces, el deseo digamos, de las autoridades peruanas era que lleguen las salesianas, ¿no? Y para eso contactaron con Don Rúa, porque en esa época las hijas de María Auxiliadora no eran una congregación, digamos, autónoma, ¿no? Como lo son hoy, sino eran parte de la congregación salesiana. De hecho, lo fueron hasta inicios del siglo XX, ¿no? En que ya por disposición papal van a constituir dos congregaciones, ¿no? Obviamente parte de la familia salesiana, hermanadas, vinculadas con un mismo origen, ¿no? Pero, digamos, dos congregaciones, ¿no? Entonces, digamos, las conversaciones las hacen con Don Rúa, y Don Rúa decide enviar pues 9 salesianas, 9 hijas de María Auxiliadora, y para acompañarlas como sus capellanes decide enviar al padre Carlos Pane junto a 2 salesianos más, un sacerdote, Guido Terzuolo, y un coadjutor, el hermano Juan Scholli, ¿no? Entonces, los salesianos llegamos al Perú como capellanes de las hijas de María Auxiliadora, y ese es un aspecto que muchas veces se omite decir, ¿no? O sea, la llegada de los salesianos, de la familia salesiana al Perú,
se hizo justamente por el trabajo, por la misión de las salesianas, ¿no? Entonces, y el padre Pane fue como capellán de las hermanas, ¿no? Y partieron juntos el 16 de agosto de 1891 desde Turín. Ahí tenemos justamente este pequeño mapa que nos muestra un poco el recorrido, ¿no? Salen el 16 de agosto de Turín, van a París en tren, en París recorren la ciudad, de ahí cruzan el Canal de la Mancha y llegan a Londres, de Londres se encaminan a Liverpool y del puerto de Liverpool emprenden la larga travesía para cruzar el Atlántico. Según las cartas que en el camino el padre Pane iba escribiendo y que después remitió a Italia cuando llegaron a Panamá, el padre Pane se encargó de enseñar español a muchas de las hermanas bueno, que formaban parte, o que estaban viviendo también su primera expedición misionera y que desconocían el idioma, ¿no? Y esto nos dice mucho el arrojo, la valentía de estas religiosas de lanzarse a un campo desconocido, ¿no? Y a una tierra totalmente lejana de la que no conocían, a veces, en muchos casos, ni siquiera el idioma, ¿no? Pero sabían de que estaba dentro de sí el deseo de expandir justamente el mensaje de formación de buenos cristianos y honrados ciudadanos, ¿no? O buenas cristianas y honradas ciudadanas, ¿no? Entonces, Pane va a servir un poco también de ayudante entonces para el aprendizaje inicial del idioma a las salesianas. Bueno, llegan a Colón, en Colón desembarcan, en esa época no existía el canal de Panamá, cruzan por tierra hasta la ciudad, hasta el puerto de Panamá, donde ya se embarcan a Guayaquil. Y en Guayaquil van a tener el último tramo hasta el Callao. En Guayaquil, ¿qué ocurre? El vapor recibe un cargamento de fruta para enviar al Perú, es parte normal del proceso de todo viaje. El problema es que en Guayaquil se detectan casos de fiebre amarilla, que era una epidemia, que era una enfermedad que causaba muchas epidemias en esa época. Entonces, cuando en el Callao se enteran de que el barco venía de Guayaquil, que había cargado fruta en Guayaquil, al barco lo ponen en cuarentena. Y bueno, ya se imaginan la preocupación, ¿no? Semanas de viaje y no poder desembarcar, al final logran finalmente recibir la autorización y desembarcan, como ya lo dije, el 28 de septiembre de 1891. Y ahí tenemos la fotografía de las 9 misioneras que protagonizaron esta primera expedición de salesianos y salesianas al Perú, ¿no? Al centro tenemos a Madre Margarita Daguero, la superiora del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en esa época. Ya Madre Mazarelo había fallecido 10 años atrás, y Madre Daguero va a ser su primera sucesora, ¿no? Y ella es la que va a justamente despedir a sus hermanas en esta fotografía, ¿no? Y tenemos que le entrega las constituciones a Sor Ángela Piay, que va a ser la primera directora de las Hijas de María Auxiliadora en el Perú. Será la primera directora del Instituto Sevilla, ¿no? Y la primera directora de una casa salesiana en el Perú. Bien, todas mujeres jóvenes y, como hemos visto, valientes, que van a emprender este camino fundacional, van a sembrar esa semilla que marcó el inicio del desarrollo de la familia salesiana, que hoy es un árbol frondoso, ¿no? Del cual todos somos parte. Y bueno, el padre Pane estaba ahí, ¿no? Estaba ahí en ese grupo, y bueno, él no era el director de la misión, ¿no? Digamos, para el lado de los salesianos, don Rúa designa un director que va a ser el padre Antonio Riccardi. Él no viaja con ellos desde Italia, él ya estaba en América, él era secretario de Monseñor Cagliero, ¿no? El primer cardenal salesiano de la historia, ¿no? Y él había estado muchos años en Sudamérica, conocía el idioma, y don Rúa le encomienda ser el director de la primera casa de los salesianos que se fundaría en Lima. Y bueno, y llegan al Callao, ahí se encuentran con Riccardi, que había llegado un día antes. Está un poco molesto Riccardi, porque él pensaba llegar y ya, digamos, se recibió en una casa
salesiana y se entera que todavía no llegaban, ¿no? En parte por este problema de la cuarentena y todo, ¿no? Y bueno, y juntos del Callao emprenden el viaje en tren a Lima, ¿no? En este libro que les menciono, ¿no? En este texto tan bueno como el pan, ¿no? Acaba de publicarse, ahí justamente también en este dibujo se recrea esa escena, ¿no? El padre Pane, junto con el padre Ricardi, emprendiendo el viaje en tren del Callao a Lima, ¿no? Atravesando huertos, ¿no? Haciendas, que hoy día son pues, distritos, ¿no? De nuestra ciudad, ¿no? Y en ese tren iban también las hijas de María Auxiliadora, ¿no? El tren eh, que unía el Callao con Lima, más o menos atravesaba lo que es la avenida Colonial, iba después por Gironquilca y llegaba hasta lo que es la Plaza San Martín, donde se encontraba la estación San Juan de Dios, que después fue demolida justamente para construir la Plaza San Martín, ¿no? Que se inauguró hace 100 años, ¿no? Por el centenario de la independencia. Entonces, ahí llegaron las 9 hijas de María Auxiliadora, junto con estos 3 salesianos enviados desde Italia, además del padre Ricardi, que había llegado desde la Patagonia. Y bueno, el padre Pane va a estar en sus primeros años como capellán, en efecto, de las hijas de María Auxiliadora, va a asistir las labores litúrgicas que requería el funcionamiento del Instituto Sevilla en los primeros años, ¿no? Y de paso va a ser también fundador, junto con el padre Ricardi, de la primera obra de los salesianos en el Perú, que va a ser el Oratorio Salesiano del Rímac, que se inauguró un 8 de diciembre de justamente ese mismo año de 1891, ¿no? Y ahí tenemos en una de estas primeras fotografías al padre Ricardi al centro, que era el director, y sentado en un extremo a la derecha, el padre Carlos Pane. ¿Cómo sabemos que es él? Porque alguien tuvo la prudencia de escribir con lápiz su nombre, su apellido, mejor dicho, al pie de su sotana, ¿no? Es una inscripción hecha, digamos, contemporáneamente, ¿no? A la producción de esta foto. Así es. Entonces, bueno, Pane llega pues en un tiempo, esto ya no nos vamos a desarrollar acá, ¿no? Un tiempo, digamos, en un momento de la historia peruana que se llamó la Reconstrucción Nacional, que eran los años inmediatamente posteriores a la guerra con Chile, ¿no? El país estaba devastado por la guerra, ¿no? Se vivía mucha pobreza, producto de haber perdido el conflicto, había mucho desánimo, había muchos huérfanos y huérfanas de la guerra, y es en ese espacio donde los salesianos y salesianas entrarán a trabajar por la educación de la juventud peruana. Ahí tenemos una foto del padre Pane, joven, en sus primeros años, en Lima. Después de haber estado en el RIMAC, los salesianos y las hijas de María Auxiliadora salen y se dirigen a nuevos destinos, ¿no? La relación con la beneficencia en un primer momento era buena, de ahí no se torna tan saludable, y al final el contrato se rompe, pero los salesianos, gracias a una donación de Monseñor Teodoro del Valle, obispo de Huánuco, adquieren lo que hoy es la propiedad de los salesianos en Breña, ¿no? Y ahí se mudan. Las hijas de María Auxiliadora, por su parte, van a trasladarse a una propiedad que ellas van a adquirir en el Callao, ¿no? Que va a ser la primera obra propia de las hijas de María Auxiliadora. Y después también van a adquirir, digamos, la propiedad que tienen en Breña, ¿no? Y donde desde hoy día, pues, digamos, se encuentra la sede inspectorial, ¿no? De ambas congregaciones, ¿no? De los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora. Bueno, antes de ese traslado a Breña, el padre Pan está pues en el RIMAC, en la Escuela de Artes y Oficios, y ahí es donde va a conocer a Octavio Ortiz, ¿no? Octavio Ortiz era alumno de la Escuela de Artes y Oficios, pero él quería entrar como vocación religiosa. En un primer momento no es admitido. El padre Pane va a abogar por él, y él es el que va a conseguir de que esta negativa inicial a la que él se ha admitido se revierta, ¿no? Entonces, el padre Pane va a ser el gran descubridor, podríamos decir, el gran impulsor de esta vocación religiosa que ya mencionamos al inicio, va a ser tan importante porque hoy día es una vocación religiosa camino a la santidad, ¿no? Y que se convirtió en una figura importante, no solamente para la congregación, sino también para la iglesia peruana, porque fue obispo de Chachapoyas durante muchos años. Ahí tenemos
otra escena recreada, ¿no? De este aspecto clave de la vida del padre Pane como impulsor de la vocación de Octavio Ortiz. Y bueno, ahí tenemos una escena también en el RIMAC, ¿no? Los primeros jóvenes salesianos. Bueno, y el padre Pane va a dejar cartas que nos permiten conocer un poco su vida, su forma de ser. Y en estas cartas él va a dejar constancia de que el padre Pane era un hombre sumamente noble, ¿no? A pesar de que no tenía una muy buena relación con el padre Ricardi, que era su director, él siempre buscaba hablar bien de él, pero en los documentos se infiere que no había una muy buena relación entre los dos, ¿no? El padre Ricardi era un hombre sumamente prudente, serio, ¿no? Hasta severo, podría decirse, ¿no? En cambio, el padre Pane, y él mismo lo dice, ¿no? Era muy impulsivo, soñador, impetuoso, ¿no? Dos formas de ser distintas, ¿no? Y bueno, justamente estas particularidades de cada uno enriquecen un grupo, ¿no? Y en este caso, los dos, en cierto modo, podríamos verlo a la distancia, se complementaban bien, pero en el momento la relación no era muy buena, ¿no? Chocaban. Entonces, muchas veces el pesar que le producía la dureza del trato del padre Ricardi, él la va a confiar a un amigo suyo, el padre Giulio Barberi, con que va a mantener una relación epistolar, una relación mediante cartas muy fluida, que como les digo hoy día son una fuente para reconstruir no solamente las vivencias de Pane en el Perú, no solamente las vivencias de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora en nuestro país, sino también la personalidad de este personaje tan importante. Y bueno, entonces la relación con Ricardi nunca va a ser buena del todo. De hecho, hay episodios que el propio Ricardi relata, ¿no? Que el padre Pane en el camino compra libros para la Casa Salesiana de Lima, los ordena en el viaje, ¿no? A la Casa Salesiana de Sarriá de Barcelona, que la imprenta le envíe libros, ¿no? Porque se van a necesitar. Y el padre Ricardi dice, no, esto no vamos a tener tiempo ni de abrir estos libros, así que se cancela la compra, ¿no? Entonces, ese tipo de encontronazos tenían, ¿no? Y bueno, y el padre Pane, digamos, aceptaba, ¿no? Su condición de, bueno, él obedecía de algún modo lo que el director disponía, ¿no? Entonces, al final, el propio Ricardi escribió tiempo después pidiendo, no, sí, necesitamos los libros, ¿no? O sea, en el fondo Pane tenía razón, en efecto los libros eran necesarios, ¿no? Pero, bueno, estas dos personalidades distintas, pues, nunca van a confluir del todo bien y digamos, cuando la situación se calma, cuando a Ricardi lo envían ya a otro país, ¿no? A Ricardi lo nombran inspector de los salesianos en México, o sea, lo promueven un cargo importante, ¿no? Y bueno, y Pane se queda como el nuevo director de la obra salesiana de Lima, ¿no? Que ya no estaba en RIMAC, sino desde 1897 estaba en Breña, debido a que el padre Ricardi, antes de ser enviado a México, tuvo la prudencia de adquirir. De hecho, ahí tenemos en la foto el contrato de compra y venta de la hacienda Breña, ¿no? Que se encontraba en esos momentos en las afueras de Lima, ¿no? Si vemos, la ciudad de Lima llega solamente hasta lo que hoy día es más o menos el Parque de la Exposición, Real Plaza, ¿no? El centro cívico, hasta ahí llegaba la ciudad. Y lo que hoy es Breña, Plaza Bolognesi, eran espacios semirurales, ¿no? Y ahí se adquiere esta propiedad que en un primer momento pareció una compra poco conveniente, ¿no? Alejada en las afueras de Lima, ¿no? Pero con el paso del tiempo se convirtió en una zona céntrica de la ciudad, ¿no? Y al final terminó siendo una muy buena decisión. Bueno, entonces, y eso lo reconoce el propio Pan en sus cartas, ¿no? Dice, el padre Ricardo es muy hábil, ¿no? Es un hombre que para los negocios y para las decisiones es un hombre sumamente hábil, ¿no? Y él en sus cartas habla muy bien de esta característica que va a tener el padre Ricardo. Bueno, se va Ricardi, Pane queda como director y él va a comenzar a construir, digamos, lo que va a ser el primer local de los salesianos en Breña, ¿no? Este edificio que ya no existe y donde va a estar el primer templo a María Auxiliadora en el Perú. Que era una pequeña capilla
¿no? Que se encontraba al interior del edificio que hemos visto, ¿no? Y este primer edificio quedaba, acá lo vemos, atrás de lo que hoy es la Basílica de María Auxiliadora. Como les dije ya, este local fue demolido paulatinamente a lo largo del siglo XX, ¿no? Y esta es una foto que quedó de esa primera capilla María Auxiliadora, que va a ser el primer templo dedicado a la Virgen de Don Bosco en el Perú, y lo va a inaugurar el padre Pane como director el 29 de enero del año 1900, el año justamente de cambio de siglo, ¿no? En ese momento Pane era director en Breña y se inaugura este templo, ¿no? Y ahí tenemos unas fotos del altar, en un altar, digamos, de una iglesia virreinal, no es un altar que se ve que es barroco, ¿no? Antiguo, que en esa época muchas veces en algunos templos decían, bueno, este retablo no me sirve, lo boto, o a ver quién lo desea, ¿no? Y los salesianos compraron a los lazaristas del RIMAC este retablo, que iba a ser el retablo mayor de este primer templo a María Auxiliadora. Y ahí tenemos un plano del año 1904, ya tenemos la propiedad de los salesianos y las salesianas también al costado, que desde 1902 se instalan en Breña. Y bueno, esa zona comienza a urbanizarse, se crea el Paseo Colón, la Plaza Bolognesi. Entonces, como les dije, de pronto se ven en medio del desarrollo urbano de Lima, ¿no? De estar entre potreros y estar entre corrales de vacas, ¿no? Y caminos de tierra, de pronto se ven en un entorno urbano pujante, ¿no? Y muchos van a decir, bueno, fue la mano de la Virgen la que nos permitió tomar esta decisión, y bajo el amparo de la Virgen creció este sector de la ciudad, ¿no? Entonces el padre Pane, viendo de que crecía, digamos, no solamente la ciudad en torno a la obra de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora, sino que también crecía la feligresía que acudía a esta pequeña capilla, decide pues construir un templo más grande, ¿no? Que es la historia que ya vimos la semana anterior, ¿no? Que es este segundo templo que Pane quiere construir, pero que lamentablemente queda trunco, ¿no? Y es ahí también cuando el padre Pane, en esos años, decide crear el Pan del Alma, ¿no? Justamente como órgano para difundir lo que era este proyecto de la construcción de este templo a María Auxiliadora, ¿no? Entonces lo crea en 1904, en 1906 comienza la construcción de ese templo, pero quedó inconcluso. Pero el Pan del Alma sí continuó, y como les dije, hasta el día de hoy se mantiene como un hito de la prensa católica en Lima, porque es el semanario en circulación más antiguo del Perú. Ahí tenemos algunas páginas, ¿no? Del Pan del Alma, y sobre todo de estas ceremonias del inicio de la construcción de ese templo que nunca se acabó. Y tenemos en esos años el padre Pane con los alumnos artesanos de Breña, ¿no? Ahí en esa foto se aprecia pues la cercanía que tenía con los jóvenes que estaban a su cargo, ¿no? Lamentablemente el proyecto, ya lo vimos en la charla anterior, fracasa. Al padre Pane lo envían al Callao de director durante algunos años. Él se lleva un poco esta frustración de no haber podido consolidar este proyecto de construir un templo grande a María Auxiliadora. Y en 1916, el padre Giuseppe Reineri, que en ese momento era inspector, le dice, bueno, vamos a confiarte nuevamente el proyecto, tienes una nueva oportunidad. En ese año 16 se cumplían 25 años de la llegada de los salesianos al Perú, las bodas de plata, y bueno, Pane era el único que quedaba de ese grupo fundacional entre los salesianos, ¿no? De las hijas de María Auxiliadora sí van a haber hermanas que van a permanecer hasta la muerte, ¿no? Y también que van a sobrevivir a Pane, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, y algunas de ellas están, justamente sus restos descansan en la capilla del Colegio María Auxiliadora de Breña, ¿no? Bueno, entonces Pane era el único de los salesianos, ¿no? Fundadores que quedaba en el Perú, y bueno, entonces le confían esta misión, ¿no? Por estas bodas de plata, reiniciar el proyecto. Y el padre Pane es aquí cuando convoca pues al padre Vespiñán, el arquitecto, que va a ser pues el autor de los planos de la Basílica de María Auxiliadora que conocemos hoy, ¿no? En un primer momento Vespiñani diseña otro templo, muy distinto, que es el que vemos ahí, pero el padre Pane va a influenciar para que modifique el diseño y haga un templo mucho más monumental, que es el que tenemos el día de hoy, ¿no? Y bueno, comenzó su construcción. Bueno, esta parte ya la vimos, en un poco la charla anterior, y ahí tenemos una foto simpática, que es el padre Pane con su alumno, el padre Octavio Ortiz, paseando por la construcción de la basílica, ¿no? Meses después sería consagrado obispo de Chachapoyas,
¿no? En ese mismo templo. Bueno, acá la basílica, que bueno, se inaugura inconclusa el 30 de julio de 1921, en el centenario de la independencia, ¿no? Y el padre Pane logra, de algún modo, consolidar este edificio como homenaje nacional por los 100 años de la independencia del Perú. Y ahí tenemos la foto de la inauguración, el primer altar mayor, y al centro la imagen que hoy día, bueno, que actualmente, no este año ni el año pasado por la pandemia, pero que actualmente sale en procesión cada 24 de mayo. Y que este 24 de julio, esta imagen que está aquí, cumple, por si acaso, 100 años. Fue bendecida el 24 de julio de 1921. Y seguramente algo especial haremos para esa fecha. Bien, el padre Pane lamentablemente no logró ver finalizada la basílica, que se concluye el año 24. Él muere en 1923, ¿no? Él muere en 1923 y a partir de ahí comienza una nueva etapa en la vida del padre Pane, una etapa que es la de su vida como personaje histórico, ¿no? Como personaje clave en la historia de la familia salesiana del Perú. Y desde el mismo momento de su muerte, ¿no? Los obituarios que van a escribir en torno a su vida van a destacar justamente su rol como constructor de la Basílica de María Auxiliadora fundamentalmente, pero también su rol como educador, su rol como emprendedor de una serie de hitos en la vida de los salesianos del Perú, e incluso de toda la ciudadanía, porque el aporte educativo a través del Colegio Salesiano, el aporte arquitectónico que va a significar la basílica, el aporte urbanístico incluso que va a significar la adquisición de algunos predios que él va a tener y la cesión de otros para construir, por ejemplo, la Plaza Bolognesi, ¿no? Es algo que es de impacto de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, ahí tenemos un fragmento, ¿no? Un obituario, el fragmento del obituario que escribe el padre Ernesto Briata, que en ese momento era director del Colegio Salesiano, ¿no? Dice, él, como ningún otro, es el artífice de este edificio, ¿no? Y tenemos unas fotos inéditas, ¿no? Que por primera vez se muestran, que es el entierro del padre Pane, ¿no? Como cuando sus alumnos llevan su féretro, ¿no? Fuera del primer local del colegio salesiano, que es el que mostramos diapositivas atrás, ¿no? Ahí está a la derecha la basílica en construcción todavía, ¿no? Y ahí llevan su cajón al cementerio general de Lima, al cementerio presbítero maestro. Él muere el 20 de marzo, esto es como vemos ahí el 21, al día siguiente, el entierro, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a distintos miembros de la familia salesiana rindiendo el último adiós a este salesiano tan importante, ¿no? Y bueno, el año 24 se inaugura la basílica y como vimos la semana anterior, una de las campanas de la torre la van a dedicar a la memoria del padre Pane, ¿no? Justamente la campana que le van a denominar San Carlos Borromeo. ¿Por qué? Porque obviamente el padre Pane no era santo, entonces por lo tanto no se podría poner su nombre a una campana, pero digamos se le puso el nombre del santo del cual él llevaba el nombre, ¿no? Entonces se le puso San Carlos Borromeo, pero se dejó en la inscripción de la campana claramente la señal de que se ponía este nombre en memoria del padre Pane. Y bueno, en el año 1941 su memoria se mantenía todavía vigente, muy fuerte. Ese año se cumplieron 50 años de la llegada de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora al Perú, y muchos de los que fueron alumnos del padre Pane decidieron rendirle un homenaje, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Develaron la placa con el relieve de su rostro que vimos al inicio de esta charla, ¿no? En el frontis de la basílica. Ahí tenemos una foto inédita de esa inauguración, ¿no? Ahí tenemos a los que fueron sus alumnos, ¿no? Muchos de ellos que recibieron, digamos, su educación siendo niños en el RIMAC y en Breña, ya convertido en hombres, ¿no? Maduros, ¿no? Que debían en gran medida su profesión a la labor educativa del padre Pane, ¿no? Y estos mismos exalumnos van a gestionar para que el padre Pane, que ya llevaba pues fallecido 18 años, ¿no? Sus restos fueran trasladados del cementerio de Lima a la cripta de la Basílica de María Auxiliadora, donde actualmente se encuentra, ¿no?
Y ahí tenemos algunas fotos que se encuentran en el archivo histórico de los salesianos del Perú de este traslado, ¿no? Hemos visto hace unas diapositivas cómo lo llevan. Este es un poco el regreso a Breña, ¿no? Un regreso triunfal, ¿no? Entonces, está en hombros de sus alumnos y ahí está haciendo el cajón, el féretro descendido hacia la cripta. Y quien presidió estos actos fue Monseñor Octavio Ortiz Arrieta, alumno del padre Carlos Pane. Y ahí tenemos a Monseñor Ortiz, ¿no? Cuya vocación, recordemos, fue descubierta, impulsada por Pane, presidiendo estos actos donde sus restos fueron colocados en la cripta de la basílica. Y ahí tenemos la lápida que hasta el día de hoy se encuentra, ¿no? Carlos Pane, sacerdote salesiano, con tesonera actividad, paciente humildad y santidad de vida, inició y aunó medios e impulsó hasta la muerte la construcción de este templo, que es la Basílica de María Auxiliadora. Bueno, y este es el libro que les mencionaba, ¿no? Tan bueno como el pan, que justamente busca poner la vida del padre Pane al conocimiento de toda la familia salesiana y de la ciudadanía en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿por qué tan bueno como el pan? Porque justamente en el año 1941, un exalumno, un salesiano que lo había conocido, escribió un texto que decía, ¿no? Me parece recordar al padre Pane, dice, pequeño, pálido, de mirada tímida, pero con mucha vitalidad y energía, ¿no? Y cierra esa expresión diciendo, ¿no? Ese es el padre Pane, tan bueno como el pan, ¿no? Y era un juego de palabras, porque pane en italiano significa pan, pues, ¿no? Entonces, era un juego de palabras donde, de alguna manera, hacía alusión al apellido de este salesiano, ¿no? Y que de algún modo nos permite entender también por qué le va a poner el pan del alma a este semanario, ¿no? Bueno, era también una alusión indirecta a su apellido, ¿no? Entonces, este pequeño libro que espero después poner a disposición de todos ustedes, ¿no? Bien, reflexiones finales, ya faltando un par de minutos para que se cumpla la hora establecida para esta presentación. ¿Qué lecciones nos brinda la biografía del padre Carlos Pane sobre la vida en ciudadanía? En primer lugar, la perseverancia, ¿no? Qué importante ser perseverante, ¿no? El padre Pane nos mostró en su vida ese don, ¿no? De la perseverancia. Él, por ejemplo, decidió ser salesiano misionero, perdió la primera expedición, un golpe durísimo, muchos hubieran desistido, pero Pane continuó y esa perseverancia le permitió llevar la obra de Don Bosco a España y después traerla al Perú, la perseverancia, ¿no? La misma perseverancia que se vio en muchos de los proyectos que él va a emprender cuando estuvo acá en el Perú. Entonces la perseverancia es un aspecto clave que todos debemos tener y que en la vida ciudadana es muy importante, ¿no? Y la perseverancia está vinculada al segundo aspecto, que es la firmeza en nuestros ideales. El padre Pane va a ser un hombre firme, que a pesar de las adversidades va a mantener esos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el ideal de la difusión del mensaje de Don Bosco y del mensaje del Evangelio en el Perú, ¿no? Esa es una firmeza que él mantuvo desde los 15 años en que decide entrar al oratorio de Baldoco hasta el último momento de su vida en el Perú. Y esa firmeza que se vio en proyectos como, por ejemplo, construir un templo grande a la Virgen, ¿no? Y con todos los tropiezos que tuvo en el camino, ¿no? Primero construir una capilla pequeña, pero que resultó demasiado estrecha. Después querer construir un templo grande y reunir muchas expectativas y donaciones para que al final el proyecto fracase, ¿no? Eso hubiera sido suficiente para que tire la toalla, ¿no? Pero retoma otra vez y el resultado es esta gran basílica que hoy día todo el mundo admira, ¿no? O en todo caso, goza de la atención de la opinión pública por no solamente su valor artístico y arquitectónico, sino por su historia como espacio de difusión de la devoción a María Auxiliadora, ¿no? Como un espacio símbolo de la fe del pueblo del Perú en este último siglo, ¿no? Y ese símbolo no lo tendríamos hoy si no hubiera sido por la firmeza que tuvo el padre Pane en ese objetivo.
¿Qué otra lección nos brinda la vida del Padre Pane? El espíritu de servicio, ¿no? Siempre dispuesto a entregar su trabajo por los demás, ¿no? Entregó sus buenos oficios y su trabajo en la formación de muchos jóvenes, entre ellos Octavio Ortiz. Entregó sus últimas energías, aún estando mayor y enfermo, para conseguir los fondos para la construcción de la basílica, labor que no era sencilla porque implicaba ir a distintas instituciones, tocar la puerta, esperar, muchas veces recibir miradas desagradables que a veces reciben los que tienen la dura misión de conseguir dinero y conseguir fondos, ¿no? Pero se impuso por su espíritu de servicio, y qué importante es para la vida ciudadana el espíritu de servicio, ¿no? Es lo que nos hermana justamente como parte de un mismo colectivo. Es lo que en otras palabras nos hace una nación, ¿no? El que un conjunto de personas entre sí mantengan estos vínculos es lo que conforma una nación. Y creo que es ahí donde podemos ir ya estableciendo algunas ideas de qué es lo que nos puede faltar quizás para seguir consolidándonos como nación. Un cuarto aspecto que está presente en la vida del Padre Pane, la fe, ¿no? Qué importante es la fe, que él aprendió probablemente en el seno de su hogar, pero se vio fortalecida en ese contacto con Don Bosco, ¿no? Él llega al Oratorio de Baldoco y lo primero que le impresionó fue ver la Basílica de María Auxiliadora de Turín inaugurada pocos años antes, ¿no? Llega en 1871, la Basílica de Turín se había inaugurado 3 años antes, ¿no? En el año 68. Y él ahí aprendió esta historia de fe que significó la construcción de esa basílica, ¿no? Donde Don Bosco, con 40 centavos en el bolsillo, se encaminó hacia la construcción de este gran proyecto, ¿no? Cualquiera pensaría, ¿no? Qué osado, ¿no? O qué loco incluso, ¿no? Si cabe el término, ¿no? Encaminarse a la construcción de un gran templo con 40 centavos en el bolsillo, y Don Bosco lo consiguió, ¿no? Bueno, esa misma lección, ¿no? De fe en la providencia, de fe en que cada cosa que uno se encamina, si uno lo hace convencido de que eso va a ser de beneficio a los demás, y en eso va a contar con el apoyo de la providencia, el apoyo del Señor y de la Virgen, es lo que después se lo va a impulsar a hacer lo mismo en Lima. Porque cuando él emprende la construcción de la basílica, tampoco es que tuviera los fondos para concluirla. Él los fue gestando poco a poco, ¿no? Y ya hemos visto que no era una fe, pasiva, ¿no? Que se sentó y dijo ya que caiga el dinero del cielo, ¿no? Era una fe activa, ¿no? Yo sé que lo voy a conseguir, pero salgo día a día a conseguir eso que necesito, ¿no? Y que es un aspecto clave también en la vida ciudadana, ¿no? La fe en que podemos conseguir nuestros objetivos, ¿no? Si queremos que el Perú sea un mejor país, con trabajo lo vamos a poder hacer sin duda alguna, ¿no? Y esa es una lección que podemos dejar a nuestros hijos e hijas. Y finalmente, amor al Perú. Padre Pane no nació aquí, pero entregó su vida y los mejores años de su misión por la construcción, no solo de la obra salesiana en el Perú, sino por la construcción de un mejor país. Él sabía que al formar jóvenes, obreros, ¿no? Rescatarlos de la pobreza, darles un oficio para que desde ahí construyan el país, estabas dando un aporte fundamental al Perú, ¿no? A través de la educación y a través de muchos aspectos, ¿no? El decidir convertir este proyecto en un homenaje nacional por los 100 años de la independencia también es un signo del profundo respeto y cariño que él tenía por esta tierra, ¿no? Y que fue un cariño y respeto que no quedó en un nombre, ¿no? Él, como hemos visto, entregó sus esfuerzos para que eso fuera posible, ¿no? Así que estas son 5 lecciones que al final de esta sesión considero que podemos rescatar de la vida de este gran salesiano. Muy bien, esta ha sido entonces la presentación que he querido compartir con ustedes el día de hoy, y quedo atento a las preguntas que puedan existir. Muchas gracias. Agradecemos al señor David Franco por la excelente conferencia. Ha sido muy interesante conocer la historia y el camino recorrido en estos 130 años de presencia salesiana
en el Perú. David, tenemos varios comentarios en Facebook y eso refleja el orgullo que sentimos de ser parte de la familia salesiana. Tenemos 2 preguntas esta noche. La primera pregunta es, de todo lo que has investigado, ¿cuál crees tú que ha sido el principal aporte del carisma salesiano en estos 130 años en el Perú? Además, la segunda pregunta formulada desde el Facebook nos dice, David, ¿podrías comentarnos de alguna hermana, hija de María Auxiliadora, que contemporáneamente al padre Carlos haya impulsado el carisma en el Perú? Quedamos atentos a tu respuesta, David. Bien, muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias por estas preguntas que demuestran el interés que ha habido en la presentación. La primera dice, ¿no? De todo lo que se ha visto, ¿cuál se considera que es el principal aporte del carisma salesiano al Perú, ¿no? Bueno, yo creo que una de las lecciones más importantes del carisma salesiano y que es un aporte sin duda a los peruanos y a la educación en el país es esta convicción de que la educación es cosa del corazón, ¿no? Esa es una frase que Don Bosco decía y que a raíz de la llegada de los salesianos y las hijas de María Auxiliadora comenzó poco a poco a aplicarse en los distintos centros educativos, tanto de los salesianos como de las salesianas, ¿no? Entonces creo que ese es un aporte importantísimo de nuestro carisma a la educación peruana, ¿no? Hoy día ya nuevas corrientes pedagógicas nos dicen eso mismo que ya Don Bosco había señalado más de un siglo atrás, ¿no? Y ese es un aporte sin duda de nuestro carisma al Perú y a distintos lugares donde está presente la obra salesiana. Después, una segunda pregunta nos dice destacar alguna figura de una salesiana contemporánea al padre Pane. Bueno, podríamos destacar varias, ¿no? Sor Ángela Piay, por ejemplo, la primera directora del Instituto de las Hijas de María, de una casa de las Hijas de María Auxiliadora en el Perú, el Instituto Sevilla, ¿no? Que después fue destacada en Argentina y fue maestra de Laura Vicuña, en Junín de los Andes, ¿no? Entonces, por ejemplo, es otra figura fundacional importantísima, ¿no? Y que me gustaría en algún momento, en algún futuro, poder tener la oportunidad de investigar sobre su vida y poder tener la oportunidad también de compartir algo de esto con ustedes, ¿no? Es una figura excepcional, ¿no? Por lo que hizo en el Perú, por lo que hizo fuera del Perú también, y que va a permanecer hasta el final de sus días después en nuestro país. Claro, fue destacar Argentina, de ahí volvió, y falleció aquí en Breña, ¿no? También Sor Décima Roca, por ejemplo, ¿no? Que va a ser inspectora de las Hijas de María Auxiliadora en el Perú en la época en que se construye la Basílica de María Auxiliadora. Sor Décima Roca va a tener una visión digamos, de expandir justamente la obra de las salesianas por distintos lugares del Perú, ¿no? Y con ella la obra de las salesianas, digamos que estaba básicamente en la costa, se expande a muchas ciudades de la sierra, ¿no? Entonces, Sor Décima Roca es otra figura importantísima que es contemporánea al padre Pane, se conoció con el padre Pane, confluyeron en muchos eventos, digamos, de la familia salesiana en esos años, y que también es una columna vertebral de este desarrollo de los salesianos y las salesianas en el Perú. Agradecemos la ponencia enriquecedora del señor David Franco. Ha sido muy interesante reflexionar sobre el aporte de la familia salesiana a la construcción de la ciudadanía en nuestro país. Antes de despedirnos, le recordamos que la próxima fecha de este encuentro es el lunes 9 de agosto a las 7 de la noche, desde nuestro fanpage inspectorial FMA Perú, _Hijas de María Auxiliadora o @salesianasperú. Muchas gracias por su participación y muy buenas noches.